Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Vamos a comentar sobre la ley MiCA. Se va a implantar el mes que viene, a principio del mes que viene en Europa, y tenemos varios exchange que ya la cumplen, entre ellos Bitget, Backpack, Kraken. Vamos a hablar de esos tres. Bitget es un exchange que está muy bien porque tiene mucha liquidez, tiene CFDs, con lo cual puedes operar en mercados tradicionales a través de los CFDs y es ideal para hacer trading por eso, por la liquidez que tiene, ¿vale? De Kraken, por ejemplo, destacaría que tiene la tarjeta con cashback, también cumple MiCA igual que Bitget. Y tenemos también Backpack, que cumple también todas las legislaciones europeas desde hace tiempo además, y tiene acciones reales y además tiene el token, como vimos ayer, que es muy interesante porque los poseedores del token durante este año están acumulando derechos para tener acciones de la empresa cuando ésta salga a cotizar a bolsa, como ha ocurrido con Coinbase, por ejemplo, o con otras empresas que salen a cotizar, ¿no? O sea que son cosas interesantes, cada uno tiene unas cosas interesantes, los tres cumplen la ley MiCA y tenéis ahí link de referidos para abriros cuenta en esos exchange. Yo siempre os he dicho que hay que diversificar, hay que tener en varios exchange, ya sabéis, y bueno, pues hay que estar preparado para lo que pueda pasar. De Binance aún no tenemos noticias de que tenga la licencia MiCA. Yo seguiré monitoreando la situación y en cuanto vea una noticia o bien afirmativa o bien negativa de si la va a conseguir o no la va a conseguir, os lo comento. Pero de momento, pues como siempre, hay que estar preparado, hay que tener abiertas cuentas en varios exchange y esperar a ver qué pasa. Y ya veremos a ver, como digo, lo que ocurre en los siguientes días. Bien, dicho esto, vamos con una noticia que no es buena para el mercado, que es esta, que nos dice que STRC de Strategy cae a $91 mientras los inversores se tambalean ante la última compra de Bitcoin. Como ha tenido que comprar Bitcoin vendiendo acciones, y claro, eso no es bueno porque eh, diluye ligeramente a los accionistas. No es que sea mucho, porque al final es una cantidad muy pequeñita, son eh, 100 millones de Bitcoin lo que compró, o 109 o una cosa así. Pero no le ha gustado al mercado. Mm, y entiende el mercado que Strategy no debería seguir comprando bitcoins en este momento, en esta situación. Debería acumular capital para asegurarse el pago de intereses durante más tiempo. Eso es lo que entiende el mercado y por eso Strategy, ante esa incertidumbre, pues ha bajado a STRC, ha bajado a $91. STRC, para que todo esté bien, tiene que estar cotizando cerca de 100 o en 100. Idealmente en 100, porque si está en 100, MicroStrategy puede seguir vendiendo a 100 y puede seguir comprando cantidades de Bitcoin importantes. Pero de momento el mercado pues está prudente y cae a 91, lo cual quiere decir que hay cierta incertidumbre sobre el pago futuro de esos intereses. Evidentemente esta incertidumbre se disiparía en cuanto Bitcoin suba. Si Bitcoin se va a 75.000, 80.000, pues MicroStrategy estaría en beneficios, podría vender los Bitcoin que acaba de estar comprando en estos precios y con eso recuperaría dinero, digamos, para pagar esos intereses y el mercado estaría más tranquilo. Por eso el mercado está pues intranquilo. Y la mala noticia es que al estar en 91 no puede vender ese TRC MicroStrategy para seguir comprando Bitcoins. Entonces, si tiene que seguir vendiendo acciones para comprar Bitcoin y las acciones están infravaloradas, no es un buen negocio. El negocio bueno llegará cuando Bitcoin esté por encima del precio que ha estado comprando últimamente y pueda vender algunos en beneficio y, y asegurarse pues dinero para pagar la deuda o cancelar parte de la deuda o lo que sea como han hecho en otras ocasiones. Pero de momento pues la situación es la que es. Eh, Bitcoin está demostrando debilidad también, tanto ayer como hoy. Estamos viendo los mercados que más o menos se mantienen arriba. El SP 500 está a tiro de piedra del máximo histórico. El Dow Jones está en máximos históricos. El Nasdaq, pues está un poquito por debajo de lo que es el SP 500 con respecto a sus máximos, pero no está nada mal. O sea, está todo el mercado más o menos bien. El petróleo por debajo de 80, 79,14 ahora mismo, y ha estado en 77,76, o sea, llegando a niveles razonables, como vimos ayer, en los que ha estado
durante los últimos años, porque aunque antes de la última subida partíamos de zona de $60, 65, es un precio bajo histórico en los últimos años, porque desde el 2022 más o menos el precio medio está por la zona que está ahora, de 79, 78, con picos que llegamos a tener también de 125 en el año 2022. O sea que, bueno, pues eso, el petróleo está bajo, los mercados están arriba, o sea, todo debería estar más o menos bien y Bitcoin sigue demostrando, como veis, debilidad en el día de hoy otra vez. Se ha chocado con la línea verde, que es la resistencia, no ha podido con esa zona de los 67.000, que como decíamos era una zona en la que podía rebotar fácil, pero que luego le iba a costar y le está costando. Entonces, hasta que no nos situemos por encima de esa línea verde y sobre todo superemos el máximo que hicimos el día 15, pues no hay posibilidades de que el rebote continúe. En el momento que superemos ese máximo del día 15, el rebote podría continuar, pero sigue siendo un rebote y sigue habiendo debilidad dentro de ese rebote, con lo cual si llegamos a esas zonas que dijimos, esas zonas de 70 y 72, 73, 74, es zona en teoría de venta. También dijimos que tardaría tiempo en llegar, que no iba a subir en vertical hacia esos niveles, que iba a tardar pues un mes o lo que sea en llegar, o sea que estamos todavía a tiempo de que siga subiendo hacia esos niveles, pero si sigue la debilidad, por mucho que llegue a esos niveles y arrastrado porque las bolsas siguen marcando máximos, si no hay fuerza de por sí en el activo, no va a ser capaz de superar la resistencia, porque está yendo arrastrado por los mercados, no porque Bitcoin esté comportándose individualmente de forma positiva, al contrario, de forma negativa. Cada vez que tiene una racha negativa, empeora más la situación con respecto a los índices. O sea, cuando estábamos en mayo, el día 10, en la zona de máximos, cuando arranca este movimiento a la baja del 28%, empeora la situación con respecto a los mercados. Si miramos dónde estaba el SP500 en esta zona, estaba por debajo de lo que está ahora. O sea que estamos ahora mucho peor de lo que estábamos en ese momento, en el 10 de mayo, con respecto a los índices, ¿no? O sea que cada vez vamos yendo a peor con los índices. Necesitamos algo que nos saque de este comportamiento tan lamentable para empezar a recuperar de nuevo esa distancia. Pero es que no hay nada ahora mismo que aparezca en el horizonte que pueda sacarnos de esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente esperar a ver qué pasa. Vamos a ver si es capaz de al menos rebotar hacia la línea de tendencia. Y luego, pues nada, seguir esperando. Si es posible, como digo, pues tomar algún beneficio en esa zona. Y, y seguir esperando a ver si en algún momento, por lo que sea, cualquier cosa, empieza a cambiar el comportamiento, empieza a notarse algo de entrada de dinero, algo que no sea seguir a las bolsas por detrás, sino anticiparse, subir algún día mucho cuando las bolsas no hacen nada, cuando están en un día tranquilo, no sé, algo que nos diga que pues hay otra vez un poco de interés, ¿no? Pero de momento estamos viendo interés cero prácticamente. Y como digo, encima, el único comprador fuerte que hay, que es MicroEstrategia, ahora mismo está con las manos atadas con STRC cotizando a 91. No pueden comprar más. Y todo lo que les vendría bien a MicroEstrategia STRC es que Bitcoin suba mucho y claro, si no hay nadie detrás que esté comprando, pues y solo están ellos, están ahora mismo bastante colgados. O sea, no están dependiendo del mercado y el mercado no les está ayudando para nada. Así que, bueno, pues es una situación también un poco incómoda para ellos porque tendrán que esperar mucho tiempo para que su estrategia empiece a dar frutos. Pero bueno, ellos van más a largo plazo, son una empresa y tienen más capacidad de financiarse y de hacer cosas que, bueno, pues tienen capacidad para aguantar todo lo que haga falta, ¿no? Pero nosotros, pues eso, vamos perdiendo el tiempo y bueno, pues hay que ir tomando decisiones en momentos puntuales, ¿no? Bien, dicho esto, vamos ya con el repaso que vamos a hacer a las altcoins. Por cierto, vamos a ver ya que teníamos aquí abierto lo de Backpack, vamos a ver la acción de Backpack BP. Vamos a ir aquí, Spot. Aquí, esto es BPUSD. Fijaros, otra subida fuerte que ha tenido hoy. 0,51 ya, tremendo. Viene desde los 0,12, sí, 0,12 aproximadamente, con una subida brutal.
Y el otro día estaba corrigiendo un poquito cuando hicimos el vídeo, cayó a 0,40 y fijaros hoy otra vez ya 0,51, una subida bastante fuerte. Y claro, es que el premio que hay por holdear este token durante un año, bueno, ya menos, porque empezó el año cuando salió a cotizar, empezó aquí, en esta fecha, que no sé cuál es exactamente, pero a ver si puedo verla, un segundito. Empezó a cotizar, ya os avisé además cuando empezaba a cotizar, aquella fecha, 22 de marzo, o sea que hasta marzo del año que viene, los que están holdeando y lo tienen bloqueado este token en el exchange, en Backpack, van acumulando derechos para tener acciones de la empresa cuando salga a cotizar, que no se sabe cuándo va a salir, no hay plan todavía, pero vamos, que vas a ser como parte de dueño de la empresa, ¿no? Entonces todo lo que gane Backpack se reparte entre los accionistas, evidentemente, como en todas las empresas, y bueno, pues ese es el interés diferencial que tiene este token con respecto a otros, ¿no? Y la subida, pues que veis, ya ves, interesantísima. Decíamos que cualquier corrección que haya, pues para mí me parece interesante para tenerla a largo plazo, holdear, ir acumulando eso, derechos para tener acciones y cuando salga a cotizar, no sabemos cuándo, pero será una buena inversión seguramente. Resto de altcoins, vamos a ver qué están haciendo. Ya sabéis que siempre he dicho que las de los exchange al final son las que más sentido tienen, porque realmente los exchange sí se van a utilizar y de hecho se van a utilizar para más cosas. Ya estáis viendo que los exchange están evolucionando y casi todos ya ofrecen productos del mercado tradicional. Unos ofrecen CFDs, otros acciones reales, otros acciones tokenizadas, otros futuros de índices, otros materias primas, o sea, todos ya van a ofrecer prácticamente de todo. Cada uno en su modalidad y unos tienen más interés que otros en algunas cosas, pero al final todos. Entonces van a ganar dinero. Y si ganas dinero y si tienes un token que se utiliza dentro del exchange, pues son las altcoins que más sentido tienen. Las que más sentido tienen, las que más se van a utilizar realmente. Aparte de las stablecoin, evidentemente, que todo el mundo sabe que también son útiles, pero que ahí no tienes ninguna ganancia de capital posible, porque siempre va a ser un dólar, no vas a ganar más. Bueno, AAVE rebotando bastante bien estos últimos días, así que bueno, recupera un nivel importante, esta zona de los 0,001160. Cardano, sin embargo, ya veis que está, qué diferencia, una que rebota hasta los niveles que estaba antes de la caída, o sea, como esta zona de por aquí, y la otra se queda en el suelo. Cardano está bastante muerto como proyecto. Veremos si hay algún rebote especulativo en el futuro, pero la verdad es que la pinta cada vez es peor. BGB rebotando también, bueno, pues ya veis, token de exchange comportándose de forma positiva. BNB ha estado cayendo estos últimos días, hay bastante incertidumbre sobre qué pasará con lo de la ley MiCA y por eso ha perdido un soporte que tenía aquí y ahora está rebotando un poquito en el día de hoy, pero bueno, pues sigue ahí un poco la incertidumbre, veremos a ver, ya os iré informando, ya os he comentado al principio. Ethereum 0,20% abajo, pero ha subido estos últimos 2 días, por fin ha reaccionado después de un comportamiento muy malo, aún así está por debajo del momento en el que empezó la caída, que es esta zona de los 0,02828. Y bueno, es positivo que empiece a reaccionar un poco, pero sigue siendo un token que se ha comportado mal en las últimas semanas, como veis, con una caída importante desde este máximo de aquí que nos hizo el 13 de abril, o más o menos por esa zona. Solana bajando hoy un 0,48, pero ha tenido un buen rebote también. Otra de las que, bueno, se ha entonado estos últimos días, ha recuperado parte de la caída. Bien. Tron rebota un 1,86%. No ha llegado a tocar la línea de tendencia, yo creo que todavía podría tocarla y hay que vigilar que no la pierda, claro. O sea, tampoco nos podemos fiar de que vaya a aguantar porque ya rompió esta línea morada, y ahora tiene el azul, pero ya sabéis, las cosas van cambiando con el tiempo. XRP también tuvo su movimiento alcista el día 14 y el día 15, pero está retrocediendo otra vez. ZK sube un 1,20%, también se ha comportado bien estos últimos días, sobre todo pues, el que pilló en el mínimo de esta caída, pues está con una ganancia muy importante, pero la verdad es que no se entiende mucho este comportamiento tampoco porque la verdad es que el problema que tenían era grave y no sabe nadie si alguien se ha aprovechado de él o no.
pero bueno, pues ahí sigue, ¿no? Y nada, dejamos el mercado ahí, con Bitcoin cerca de 65.000, con la debilidad que nos acompaña las últimas semanas, meses, no nos deshacemos de ella. Estoy esperando que en algún momento nos dé alguna señal de que esta debilidad pasa, pero no llega esa señal. Y mientras no llegue, pues tenemos que actuar en consecuencia con lo que estamos viendo. Y estamos viendo eso, que vamos a rastras de los mercados, que estamos en este precio porque ha rebotado la bolsa. Si no llega a rebotar la bolsa, no hubiéramos llegado a este precio. Y que no tomamos la iniciativa por cuenta del activo propio. O sea, ayer, por ejemplo, era un buen día con la bolsa corrigiendo un poquito, que no era gran cosa. Era un buen momento para que Bitcoin, que está muy abajo, muy sobrevendido, muy infravalorado con respecto a otros activos, que hubiese dicho, venga, hoy subo yo. Pero no había demanda ahí suficiente, no había presión de la demanda suficiente como para hacer eso. Y en otras ocasiones ha sido así. En otras ocasiones, cuando el mercado estaba un poco parado y en Bitcoin había fuerza, de repente te sacaba un día de una subida del 3% con los mercados repitiendo, con una bajada del SP 500 del 0,15. Pero no hay fuerza. En un punto además importante, que era esa línea, que si la rompes, pues seguramente técnicamente provocas alguna compra, pues no había ni fuerza para eso. Así que bueno, pues seguimos así. Y no podemos decir otra cosa de momento. Cuando ocurra otra cosa, pues diremos otra cosa. Pero bueno, son los momentos más malos que hemos estado en Bitcoin en toda su historia, yo creo. No hemos estado en una situación de tanta debilidad, siempre ha sido un activo que ha demostrado fortaleza en casi cualquier momento. Incluso en momentos malos, pues se ha visto reacciones positivas muy fuertes, pero en esta ocasión cada caída ha sido seguida de rebotes eh, muy débiles. eh, Incluso la última subida, que puede parecer importante desde los 60.000 hasta los 82.000, es un rebote muy débil porque en ese mismo tramo la bolsa se ha comportado mucho mejor. Ha tenido un movimiento vertical brutal que Bitcoin no ha sido capaz de aprovechar, ni siquiera en la mitad de la medida que podría haber aprovechado, ¿no? Así que bueno, pues nada, es lo que hay, es lo que toca y seguimos adelante. Espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.